Ya se grabó la primera parte. Hace la segunda. A ver, queremos dónde está el PPT. A ver, vamos a esperar a que entre un grupo más. Aló, maestro. Sí, aló. Sí, dime. Dime. Ahorita tengo una charla, dime. Y se abre.
Colega Raúl, no se escucha. Tienes razón, estaba con el micro apagado. Entonces, miren, el estudio de mercado, entonces abarca esto, demanda, oferta, precio y comercialización. ¿Qué demanda? Demanda es consumidor. Acá lo que vamos a hacer es al consumidor, vamos a estudiar el comportamiento del consumidor, ¿estamos? La oferta estudia al productor, ¿estamos? O sea, la competencia, ¿estamos? Y los precios, obviamente, precio de mercado. O sea, acá lo que nosotros estudiamos es el precio de mercado. ¿Cuánto es lo que realmente se está vendiendo? Eso requiere estudio. Y acá esta mercadización es marketing, o sea, cómo vamos a vender, lo vamos a vender al mayor, al por menor, tiene que ver mucho ya. Acuérdense que si bien hay un conjunto de partes del proyecto de inversión, cada parte trabaja, o sea, el estudio se hace en paralelo, no se hace uno por uno. Primero hago mercado, después técnica, todo se va vinculando. Entonces, esto me va a requerir, mi objetivo es saber cuál es mi demanda potencial. Yo lo que quiero es saber mi demanda potencial. Si yo tengo demanda potencial, entonces puedo estimar cuánto voy a vender. Si yo sé cuánto voy a vender y a qué precio, ya sé ingresos por venta. Esto me va a servir al momento de hacer mi estudio económico. Ese es el objetivo. Sí, ahora, ¿hay forma de proyección de la demanda? Sí hay. Puedes hacerlo a través de las tasas, la tasa poblacional. Yo puedo saber más o menos cuánto crece Lima, cuánto crece San Juan del Lurigancho, ¿cierto? O también puedo utilizar las técnicas a través del Excel. En Excel hay un conjunto de técnicas que uno puede hacer para hacer proyección, ¿no? Lo que es la línea de regresión, lo que son las logarítmicas, hay un conjunto de técnicas que uno muy fácilmente lo encuentra en Internet, ¿ya? Entonces, ese es el estudio de mercado. Ya tengo ingresos por ventas, ¿cierto? Entonces, ¿el mercado qué me va a decir? Y cuáles son las cosas negativas y positivas que encuentro, cuáles son los riesgos, cuál es el mercado potencial que hay, y ahí me tengo que decir si sigo o no sigo, ¿no? Si hay mucha competencia, entonces obviamente tendré que evaluar, ver y que de repente cambio de rubro, ¿cierto? Eso es lo que está pasando ahorita. La parte técnica ya tiene que ver con el detalle del proyecto. Si yo ya sé a quiénes voy a demandar, acuérdate que detrás han hecho propuesta de valor, han hecho canvas, ¿no? Entonces yo ya puedo saber más o menos, yo sé a quién voy a vender, entonces tengo que definir mi tamaño. El tamaño tiene que ver con la capacidad máxima de producción. Tamaño es capacidad máxima, es capacidad máxima de producción. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo esto? Mira, si yo vendo panadería, el tamaño me lo va a definir el horno, ¿cierto? Si yo vendo panadería, el tamaño a mí me lo va a definir el horno, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, el horno es el que me va a definir, porque hay diferentes tipos de horno, ¿cierto? Ese es mi tamaño, ¿cierto? Ahora, en otro caso, de repente, si es cabinas, el tamaño me lo va a definir mi número de computadoras. Si es, no sé, si es una sala de discoteca, ¿no? Entonces ahora tendría que definir mi tamaño de acuerdo al protocolo, 50%, ¿cierto? ¿No? Entonces yo voy a definir mi tamaño en base a la capacidad máxima de producción, ¿cierto? Capacidad máxima del proyecto. ¿Cuáles son mis límites? Mi límite va a ser mercado, ¿ya? Y algo importante, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es lo mínimo que yo tengo que vender? ¿Cuál es lo mínimo que yo tendría que vender? Porque acuérdate, yo busco rentabilidad, entonces tengo que saber cuánto voy a producir. Si yo produzco 100, ¿gano o pierdo? No sé, no sé, porque yo tengo que definir bien mi tamaño en función a qué, en función a mi mercado, que es mi demanda potencial, y el otro es a mi punto de equilibrio. ¿Estamos? Mi punto de equilibrio. Estamos, ese es mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio a mí me va a decir, este es lo mínimo que tú tienes que vender. ¿Para qué? Porque pues sigas viviendo. Acuérdate que el punto de equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los gastos o a los egresos, ¿cierto? Ahí me va a definir el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, tamaño es fundamental. Ahora, acá, cuando yo hablo de tamaño, ya me estoy metiendo en temas contables. Me estoy metiendo a costos, ¿cierto?
que son costos fijos, porque cuando yo hablo de punto de equilibrio, acá ya me estoy metiendo a temas de contable, costos fijos y costos variables, ¿cierto? ¿No? De repente esto todavía no lo entienden algunos, ¿no? Entonces, hay cosas que independientemente que yo gaste, hay cosas independientemente de lo que yo gaste, no depende mi producción, ¿cierto? Hay cosas que tengo que gastar siempre, así yo produzca 1 o 100. Eso se llama costos fijos, ¿cierto? Pero hay cosas que sí dependen de lo que yo voy a producir. Eso se llama costos variables, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas se juntan y es lo que forma parte del costo total. Entonces, uno tiene que evaluar, ¿cierto? Qué es costo fijo y qué es costo variable. Por ejemplo, le pongo un alquiler, costo fijo, ¿cierto? Independientemente de cuánto produzco, yo tengo que pagar el alquiler, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho en lo que es el aspecto del tamaño, ¿cierto? Entonces, eso es una técnica, ¿cierto? Y hay que utilizar. El otro aspecto que tiene que ver es la localización, ¿cierto? Es el lugar, o sea, el lugar, ¿cierto? ¿Dónde voy a hacer mi proyecto? Ahora esto está en discusión porque ahora se usa mucho telemercado, ¿cierto? Pero también la localización es un aspecto, por lo menos en términos de almacenaje, ¿cierto? Entonces hay una localización macro, hay una localización macro y hay una localización micro, ¿cierto? De repente el microempresario, el pequeño hace micro nomás, ¿no? Terreno, espacio, saneado, luz, servicios, energía, seguridad, ¿cierto? Todas esas cositas, ¿sí o no? Dime, hermano. Oye, sí. ¿No? Tu hermano. Entonces, todas esas cosas de repente están son importantes, o sea, saber solamente lo que es el proceso del tamaño, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un tamaño, entonces yo voy a ver esas cosas, ¿no? Capacidad de producción. ¿De qué depende el tamaño? Depende de esto, lo que le dije, ¿no? Depende del mercado, ¿cierto? Si yo tengo un mercado muy pequeño, ¿cierto? Entonces no voy a hacer un tamaño grande, ¿sí o no? Tiene que ser un tamaño adecuado, ¿cierto? Acuérdense, el mínimo es el punto de equilibrio. ¿De qué depende? Depende de la disponibilidad de insumos, ¿cierto? Depende de la disponibilidad de insumos, ¿cierto? Esos insumos son los que, a ver, ahorita me están pidiendo un WhatsApp, a ver, no. Ya, esos insumos son lo que de alguna otra manera, vamos a traer, esos insumos son los que de alguna otra manera, ¿no? Me están, un ratito, ahorita vamos a entrar. Ya. Y ahí estamos, ya. Entonces esos insumos, ¿no? Esos insumos van a depender específicamente de la disponibilidad que yo tenga, ¿cierto? Básicamente, eso va a depender de esa disponibilidad. Sino que me llaman ahorita algunos tienen problemas de entrada, parece que no han copiado el link. Entonces, miren, capacidad de producción, entonces tiene que ver mercado, insumo, localización y financiamiento, ¿cierto? Yo no necesito un lugar grande porque de repente no me alcanza, o no, mi tamaño no es específicamente, el necesario específicamente para desarrollarlo. Y lo mismo pasa por la plata, ¿cierto? O sea, yo no puedo comprar proyectos grandes cuando no tengo plata. Entonces el financiamiento tiene que ver mucho con ese tema
al momento de decidir tamaño, ¿sí? Bien, después tenemos la localización, macro, micro, ya le dije. Depende de qué cosa voy a hacer, depende de si estoy cerca de la materia prima, necesito que esté detrás de la mano de obra, depende de qué tecnología, ¿cierto? O del lugar específico donde estoy. Si estoy en un lugar, en un municipio, entonces de repente tengo que ver los aspectos tributarios. La tecnología hay que seleccionarla, hay escalas, ¿cierto? Hay todo un conjunto de alternativas, lo puedo hacer a través del TIR, lo puedo hacer costo-beneficio, costos anuales equivalentes, o sea, puedo hacer muchas formas para elegir mi tecnología. Bueno, ahí siempre es bueno, si es una inversión fuerte hay que buscar un experto, ¿no? Tampoco te mandes tú solo, ¿no? Trata de buscar a alguien que conoce para que les pueda hacer un cálculo somero de más o menos cuánto conviene. Acuérdense que detrás de un tamaño es un costo fijo, es un activo fijo. Todo activo fijo genera gasto. Todo activo fijo me genera gasto. Entonces, si yo me compro una fotocopiadora, entonces yo ya tengo que estar pensando que esa computadora para que funcione necesita papel, necesita personas, necesita tinta, necesita energía, ¿cierto? Me va a generar gasto. Entonces, yo tengo que pulsar todo, no solamente el costo del activo, sino también cuáles son los gastos en que voy a incurrir, los gastos operativos. Para eso se hace un análisis de costo anual equivalente, un manejo de TIR, ¿cierto? Entonces, dentro de las conclusiones del estudio técnico ya sabemos tamaño, localización, tecnología, proceso productivo, cuánto voy a invertir, ¿cierto? Y cuáles son mis costos, ¿cierto? ¿Cuánto voy a invertir y cuáles son mis costos? ¿Sí? Específicamente, sí entro de... Entonces, y eso tendría que evaluar. A ver, ¿qué tenemos después? A ver, tenemos... A ver, hay uno más, hay uno más. Sí, algunos están entrando ahí. Ya. Entonces, ¿qué tengo a continuación? Hay uno más ahí entrando. Sí, ya. Están aumentando otros, ¿ya? La parte administrativa, ¿cierto? En la parte administrativa tiene que ver con la gente, ¿sí o no? ¿Qué gente va a trabajar, ¿no? ¿Qué gente va a trabajar específicamente en el proyecto o qué gente voy a contratar al momento que opere, ¿cierto? Entonces, por un lado voy a tener gente que forma parte del proyecto en sí, pero también voy a tener gente que va a operar posteriormente, entonces tengo que incluirlo. Al inicio formará parte de mi capital de trabajo, o sea, yo le voy a pagar, ¿no? Hasta que empiece a vender y después ya el mismo proyecto va a generar su ingreso y va a generar su pago. Eso ya es un manejo de lo que es lo que es la organización, ¿cierto? Ahí ya, bueno, hay que dar funciones, hay que establecer cuáles son las jerarquías, ¿cierto? Ahí hay varias técnicas para poder elegir a las personas. Uno tiene que ser sincero y hacerse foda y decir en qué soy capaz, ¿no? Hay tres funciones básicas en el estudio administrativo. Uno tiene que ver con lo que es manejo de ventas, quién es bueno vendiendo. Otro tiene que ver con el tema de producción, quién es bueno produciendo, haciendo cosas. Y otro tiene que ver con el tema financiero, quién es bueno haciendo cuentas. Se necesita una persona que tenga, o tres personas que tengan ese perfil. Entonces, cuando uno inicia un proyecto, tiene que ver, ¿no? Cómo es el perfil de cada uno y darle la función. No darle la función porque quiera, sino porque tiene las competencias, ¿no? Tiene las competencias del caso para efecto de poder desarrollar el proyecto, ¿sí? O sea, no lo hagamos por sentimentalismo, hagamos porque el proyecto quiere ganar, ¿cierto? Y hay que ponerle en el lugar en que va a estar, ¿cierto? Y eso requiere algunas cositas importantes, todo un trabajo específicamente en la parte de organización, que es fundamental, porque al final el proyecto, si no funciona, es porque la gestión no ha funcionado, ¿cierto? O porque hay algunos imponderables que no hemos previsto. Y de esa manera es que ahí tienen que tener ciertos talentos y aptitudes. Lo otro es la parte legal, ya depende de qué tipo de empresa es. Ahora todo se hace vía internet, uno hace su reserva de nombre por internet, paga un costo de 7 soles, si no me, sí, 7 soles, después adjuntas tu nombre específico, 20 soles, creas tu minuta específicamente, vas notario, generas la escritura pública,
la escritura pública la legalizas, vas a RUC, o sea, el proceso es ese, ¿cierto? Y depende de qué tipo de empresa es, si es individual, si es una empresa cerrada, si es una sociedad con responsabilidad limitada, hay normas, depende del volumen de ventas, ¿cierto? Depende de la cantidad de gente. Todas esas cosas van a influir al momento que tú decidas cuál es, cuál es el tipo de empresa que tú desees. Ahora, ¿cuál es el dato actual? El dato actual, y eso ha sido producto de un taller que ha hecho un colega, ¿no? El 90% de las empresas son individuales, son personas naturales. O sea, el joven hace sus proyectos o hace sus actividades individualmente, cosa que no debería hacer, ¿no? Pero así es la realidad. El 90% de la gente es persona natural, no persona jurídica, ¿cierto? Eso hace que haya mucha rotación en los términos de negocio. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, esa es al final la conclusión. Muchas manos, ya no hay mucho, no hay que tener mucha gente, ¿cierto? Para efecto de ejecutar. Ahora sí, una vez que tienes ejecutado, comparte a los demás, dale la idea, pero para efecto de ejecución y proceso no necesitas llenarte mucha gente. Acuérdate de la fórmula de Graicunas en administración, ¿no? ¿No? De tal manera que haya una relación y coordinación. Hay elementos que tienen que ver con impacto ambiental, tienen que cumplir normas, acuérdense que van a tener que cumplir normas de protocolo, y acá ya entramos a la parte caliente, ¿no? Ya después que hemos recolectado toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que ya plasmarlo en cosas contables. Acá de repente es un poco más complicado para algunos, ¿no? Entender esta parte, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. A ver si entramos a una casuística, ¿cierto? Entonces miren acá el estudio económico y financiero. Entonces, en primer lugar, hay que determinar los costos, ¿ya? En términos prácticos, hazte una relación, ¿no? Si vas a hacer ingeniería de proyecto, vas a desarrollar qué tecnología vas a usar y cómo lo vas a hacer. O sea, por ahorita ya sabes a quién le voy a vender, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, yo le tengo que decir, ¿no? Tengo que hacer un listado de cosas, ¿cierto? Una vez que tengan el listado de cosas, ¿cierto? Entonces van a ponerle precios a cada uno. ¿Cuánto le voy a pagar acá? ¿Cuánto le voy a pagar al personal? ¿Cuánto de insumo? No, todavía no hagan cálculos unitarios ni mensuales, solamente cuánto cuesta. Eso es lo más práctico. Y de tal manera que después empezamos a discernir cuáles son mis costos fijos, variables, cuáles son mis gastos, administración, ventas, acuérdate, gastos administrativos, ¿no? Así es, ¿no? Hay que tener como una especie de métrica. Al final, todo lo vamos a vincular a nuestra producción, ¿cierto? Lo ideal es tener un listado de todo lo que van a hacer, de tal manera que no haya problemas al momento de... y eso me va a permitir, cuando yo tengo ya definido bien mi costo fijo y costo variable, entonces yo voy a poder definir mi punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esta es la fórmula que uno utiliza para calcular punto de equilibrio. ¿Qué cosa es? Costo fijo, margen de contribución. ¿Qué cosa es margen de contribución? Diferencia entre precio menos costo variable unitario, ¿cierto? Entonces, ese punto de equilibrio es básico. El punto de equilibrio es básico. Acuérdense de un niño que vende caramelo, ¿cierto? ¿Cuánto le cuesta una bolsa de caramelo? De repente le cuesta 5 soles, ¿cierto? 5 soles le cuesta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es su costo por caramelo? 0.05, ¿cierto? Ese es costo variable. A eso le podemos llamar costo variable. ¿Se da cuenta? ¿No? Pero él lo va a vender ¿a cuánto? Lo venderá pues el caramelo a 20. 20 menos el costo de su caramelo, 5 entre 100, 0.05, eso es su margen de control. Ahora, el costo fijo hay que ver, ¿eh? Qué cosa le ponemos como costo fijo. Pero el chico ya sabe cuánto tiene que vender para poder cubrir el costo de su bolsa de caramelo, ¿cierto? Igualito hacen las empresas. Las empresas tienen que tener, eso es un tema obligado, ¿no? Saber, bueno, acá tienen un ejemplo, ¿no? Es una clínica, al final lo que quiero es este puntito. Este puntito es el llamado punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, en este puntito, tanto los ingresos como los egresos se igualan.
Por eso el punto de equilibrio se dice cuando la utilidad es cero. Entonces, más allá de ese punto, yo ya estoy en utilidades. Acá yo estoy en utilidades. Y por debajo de ese punto es pérdida, ¿cierto? Entonces, el principio es que si yo vendo, no necesariamente estoy ganando. No necesariamente. Cuando uno vende, gana. De repente está por acá, ¿cierto? De repente la persona está por acá, ¿sí o no? Y acá está perdiendo. Pero si está por acá, acá está ganando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es la línea de venta, ¿no? La venta es mayor que el costo, ¿cierto? Acuérdate, hay un costo fijo, ¿cierto? Hay toda una historia, cómo puede uno manejar costos y de tal manera, ahí toman, acuérdense, miren lo que ha pasado actualmente, ¿no? ¿De dónde se han agarrado las empresas para poder mantenerse? Se han agarrado, lamentablemente, se han agarrado la mano de obra. La mano de obra es una de los costos más sensibles en las empresas. En cambio, moverse con servicios, moverse con proveedores, moverse con bancos es distinto, ¿cierto? La mano de obra es el sector más sensible en términos de costos. De ahí que su pensión perfecta redujo costos, ¿cierto? ¿No? Y si es costo fijo, mejor todavía, ¿no? Porque dejas de pagar o por lo menos proyectas tus pensiones. Bueno, las inversiones ya sabemos, ¿no? Activo fijo y capital de trabajo. Ahí aparece depreciación. Ese es otro concepto importante en el tema de depreciación. ¿Qué cosa es depreciación? ¿Qué entendemos por depreciación? Es el desgaste, ¿sí o no? Es el desgaste del activo fijo. Activo fijo mayor de un año. La depreciación es un gasto y se va a estado de resultado. Para los contadores se va a estado de resultado. Pero es dinero. O sea, no va a flujo de caja. Porque la depreciación no sale. Es ¿cómo podríamos decir en términos graciosos? Es la remuneración de la máquina, del mueble. Al mueble, a la máquina, a la computadora, todo le tengo que pagar su sueldo, ¿cierto? Al trabajador le pago su salario, al proveedor le pago la luz, el NORA, todo le tengo que pagar. Y a la máquina que trabaja, al edificio que trabaja, también le tengo que pagar, ¿cierto? ¿Cómo le pago? Por depreciación. Entonces tengo que descontar de mis ingresos, tengo que descontar una partecita llamada depreciación. Hay metodologías. Es la remuneración, ¿cierto? ¿No? Es la remuneración de la máquina, pero no sale la plata, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no cobran, ¿no? Pero tengo que de mantener ese monto hasta un tiempo que se muera y pueda comprar el activo. Entonces, tengo dos alternativas. Poner la plata, así es, se cuantifica. Tengo dos alternativas. Poner la plata o financiarlo. Ya le dije, ¿no? Es mejor a veces no arriesgar todo, hay que financiar. Ahora los bancos están financiando bastante. Solamente hay que mantener la tasa. Los únicos requisitos, acá hay contadores, ¿no? Los únicos requisitos, tomen en cuenta, los únicos requisitos son el monto del préstamo, la tasa de interés y el periodo, nada más. Ustedes fíjense en eso, ¿no? Monto, interés, tasa y periodo, ¿cierto? ¿Cuánto es el préstamo? ¿Cuánto es la tasa y en qué periodo? Obviamente, si el periodo es más grande, vas a pagar menos. Si el periodo es más chico, vas a pagar más, tu cuota va a ser más. Eso va a depender de ti, porque va a depender de si tú necesitas o no necesitas liquidez, ¿cierto? Si tu negocio rota bastante, es decir, tú vendes rápido, mejor endeudate a corto plazo, por cosa que no hay problema, ¿sí o no? Pero si tu negocio es muy largo, pondera, ¿cierto? Entonces tienes que tener deudas a largo plazo y financia activo, no financies activo corriente, porque fíjate, tú es como cuando haces una fiesta de 15 años, ¿no? Te endeudas ¿para qué? Para la fiesta. Y entonces se acabó la fiesta y ya cómo pagas, ¿cierto? Entonces tú estás endeudándote a largo plazo y tu actividad dura poco, o sea, tu negocio es corriente, ¿cierto? Entonces hay que ir midiendo cómo mejoras tu liquidez y para qué lo usas, ¿sí o no? Los contadores son expertos en manejar estos fuentes de conclusiones. ¿Qué hacemos en estudio económico? Costos, punto de equilibrio,
financiamiento, plazo, tasas, ¿no? Y ahí decidimos, ¿seguimos o no? ¿Cierto? ¿Seguimos o no en el proyecto? O sea, ya la decisión ya es más técnica. Entonces acá viene la última parte, la evaluación económica y financiera, ¿cierto? Tenemos tres tipos de evaluación, un poco más, ¿sí o no? Hay la evaluación económica, ¿ya? Hay la evaluación económica, es decir, aporte propio. ¿Estamos? Ahí tú evalúas si me conviene aporte propio. Hay la evaluación financiera, ¿ya? Financiera, es decir, ¿cierto? Con préstamo, ¿cierto? Con préstamo, ¿ya? Algunos vinculan, aunque es cuestión de discrepar, ¿cierto? A esto como evaluación del accionista. Nosotros decimos que hay una evaluación del accionista. El accionista lo único que busca es dividendos, ¿cierto? Ganancia. Son cosas distintas. Una cosa es utilidad, otra cosa es dividendo, ¿cierto? ¿No? Y hay otra evaluación de tipo social, ¿sí o no? Social, hay una evaluación de tipo ambiental, y la que se viene es la evaluación, no sé qué nombre le van a poner, pero acuérdense de esto, la que se viene es la evaluación sanitaria, ¿cierto? O sea, que cumpla los protocolos anti-COVID, ¿no? Entonces, todo ese tipo de evaluaciones tienen un contexto. Nosotros nos vamos a meter en la parte económica, ¿cierto? En la evaluación de tipo económica y en la evaluación de tipo financiera, ¿cierto? Y esas dos cosas vamos a analizar. Pero ojo, hay ese tipo de evaluaciones, ¿cierto? La evaluación de tipo, y obviamente hay una evaluación personal también, ¿no? ¿Sí o no? Que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, todo lo que hemos recaudado de información se va a construir a través de este proceso, ¿cierto? Para eso vamos a construir un flujo de caja. Acuérdense que el flujo de caja a mí me dice cuánto de dinero. Mi problema es dinero, no es utilidad. El proyecto busca dinero y estos son los elementos, ¿cierto? Que van a entrar en este proyecto. La inversión, ya lo vimos, la depreciación, los ingresos y ventas, egresos y costos, y eso se va a reflejar en este documento llamado flujo de caja. Entonces acá, fíjense, acá, por ejemplo, con el ejemplo de la clínica, acá que tenemos, número de consulta día, ingreso por venta, ¿cierto? Esto del número de consulta por día, eso no lo sabemos, por eso ustedes ven que es igualito, es proyectado, ¿cierto? Y los precios los manejamos de acuerdo al mercado. Yo puedo hacer, multiplico y tengo mis ingresos. ¿Cuáles son los egresos? Ya he identificado cuáles son los costos variables. Normalmente en proyectos casi son los mismos montos. Acá el alquiler del local, que es un costo fijo, personal. O sea, yo acá empiezo a enumerar todos mis costos, específicamente cuáles son mis egresos. Ustedes se dan cuenta que acá no va depreciación, ¿cierto? No está entrando depreciación, solamente son aportes, costos específicos, ¿no? En el caso del IGB y del impuesto a la renta, es discutible, ¿cierto? En el caso del IGB, algunos dicen, bueno, pues si yo vendo, pago IGB, y si yo compro cosas, también pago IGB, entonces se compensa. En proyectos como que no se siente, ¿cierto? Entonces, esto debe ser un margen de IGB, ¿cierto? Pero no es necesario ponerlo, no es necesario, aunque de repente te puede generar un mayor ingreso si tú consideras, en el caso de, por ejemplo, gasto financiero, ¿no? Que te considere pues el escudo fiscal, ¿cierto? ¿No? Es como una especie de compensación de renta, entonces aparece como un ingreso, ¿no? Pero depende del volumen si tú lo conoces. Impuesto a la renta también es un pago que se hace a posterior al año siguiente. Algunos lo ponen el mismo año específico, ¿cierto? Y generan el flujo, ¿no? Si no lo pones corriendo y no hay problema. Acá tienes el flujo económico, ¿cierto? Este es el flujo económico, ¿no? O sea, acá tú ves que no hay préstamo, todo es aporte propio, ¿cierto? El aporte, en el caso del capital de trabajo, acá tú ves, el capital de trabajo, o sea, todo es aporte propio, ¿no? Y tú generas tu flujo de ventas, ¿cierto? Cuando se trata
¿no? Cuando se trata, dice, cuando se, ¿dónde está? Ah, ya, no tenemos el, ya, más adelante, entonces. Ya, cuando se trata del tema de evaluación, entonces ahí, cuando entramos al tema de financiamiento, entonces, como le decía, tenemos que ver tasa de descuento, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Son esos criterios, ¿ya? Son esos criterios. O sea, al final mi cuadrito ese, yo lo tengo que transformar en un indicador, ¿no? Que puede ser costo-beneficio, que puede ser el tiempo en que voy a recuperar, o en la famosa tasa interna de retorno, el TIR o un BAN, ¿cierto? Eso va a ser mi indicador específico. ¿Qué cosa es el BAN? Si yo tengo, a ver, en términos sencillos, si yo tengo una cantidad de plata que he invertido y he generado un flujo de beneficios, toda esa plata la actualizo en el momento que hice y la diferencia me sale mayor que cero, entonces eso se llama BAN, ¿cierto? La diferencia, ¿no? Si la diferencia entre lo que he ganado en beneficio con lo que he aportado es mayor que cero, acepto el proyecto, pero tiene que estar actualizado, ¿cierto? No es lo mismo 100 soles ahora y 100 soles en 10 años. O sea, esos 100 soles de los 10 años tengo que actualizarlos. ¿Con qué lo voy a actualizar? Con una tasa de interés, ¿cierto? Y ahí recién hago la comparación. Y entonces a eso se le llama BAN, ¿cierto? A eso se le llama BAN, ¿no? Y acá, en el caso del financiamiento, como le dije, ¿cierto? En el caso del financiamiento, entonces acá tienes un valor agregado que le llaman escudo fiscal. Este es un préstamo, ¿cierto? Este préstamo te genera dos cosas. Cuando tú pides un préstamo, te genera dos cosas. Amortizas interés. ¿Qué cosa es amortización? Amortización es el pago de la deuda principal. ¿Estamos? Si tú sumas todo esto de acá, si tú sumas, todavía hay tiempo, ¿no? Si tú sumas todo esto que está acá, ¿cierto? ¿No? O sea, tú sumas todo esto, no sale el cuadrito, ya. Si tú sumas todo esto que está acá, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser igual a la deuda, ¿cierto? ¿Suma o no suma? A eso se le llama amortización. Amortización es pago de deuda principal ahí de a poquito. Eso baja en balance baja pasivo, ¿cierto? En cambio, esto que ves acá, esto se llama interés, ¿cierto? Esto que ustedes ven acá, esto que está acá, eso se llama interés. El interés es sobre el saldo. Si yo ya pago parte de mi deuda, ya no tengo por qué pagar más de esto. Yo pago esto. Esto de acá, por eso se llama saldo. Acuérdense que el saldo va bajando. Llega un momento en que ya cancelaste todo y es cero. Sobre este saldo pago interés, ¿cierto? Acá están los intereses, intereses. Y sobre ese interés hay un beneficio, ¿ya? Ese beneficio se llama escudo fiscal. Es en función al impuesto a la renta. Es como una ganancia, ¿cierto? Y de esa manera tú vas generando liquidez. ¿Estamos? ¿Ya? Ese es en el caso que tú financias. Ahora, ¿cómo es tu flujo? Ya cambia, pues, ¿no? ¿Cierto? Esto de acá era tu flujo económico, ¿cierto? Que está en verde, flujo económico. Ahora ya tú tienes un financiamiento. Ah, acá está, mira, ¿ves? Tu préstamo, ¿cierto? Acá está tu préstamo, vas amortizando, ¿cierto? Acá está, y acá tienes un flujo neto financiero, ¿cierto? Acá actualizas, este es tu factor de actualización, porque tienes que calcular un BAN ahí, ¿cierto? ¿No? Y eso es lo que tú haces, eso lo vas a hacer en fórmula, ¿ya? Ya, entonces el BAN financiero, igualito, voy a calcular el BAN de este flujo, voy a calcular el BAN, ¿no? Igualito, llevando beneficios al actual, y si me es mayor que cero, acepto. Y acá yo tengo que decidir si lo hago financieramente o lo hago económicamente, porque son dos diferentes BAN, ¿cierto? Si los dos son cero, ya defino. Pero el que me va a definir más directamente es el tema de lo que es el tema del TIR, ¿sí o no? Vamos a entrar a una casuística para aprovechar acá esto lo podemos llevar en Excel. A ver, ¿dónde está mi Excel por acá? En el Drive se me va. ¿Dónde está? Hay uno que está esperando. Hay gente que recién está entrando a la segunda, creo. No. Entonces vamos a verlo esto en un Excel, ¿cierto? Y terminamos el asunto. ¿Dónde está el? Entonces
Entonces, todo esto en realidad se debe llevar a trabajar en una hoja electrónica. Es un principio, ¿no? En el sentido de que, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es análisis debería llevarse en, miren, acá tenemos un perfil. Uy, tengo tiempo, ya. Entonces, miren acá, ¿ve? Acá tenemos, a ver, esta es una proyección, todo eso se lo va a mandar acá se lo va a mandar a su correo o por el chat, ahí se lo mando con un compartir, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos un caso, un caso chiquito, ¿cierto? Es un proyecto, me quedan 5, Uf, ya, piña. Acá está, un proyecto, tengo 2 años, estas son las ventas, ¿cierto? Año de venta, esta es la inversión, ¿cierto? Terreno, acá está la depreciación, estos productos tienen un valor actual, ¿cierto? Entonces yo tengo acá, sumo acá, me está saliendo 2.470, ¿cierto? Total inversión, entonces, me voy a prestar 1.600. La condición me dice, me voy a prestar acá 1.600. Entonces, resto, pues, ¿no? Resto, el total de mi inversión, 2.470, préstamo 1.600, aporte 870. Eso tiene que quedar claro. ¿En qué lo voy a invertir? Activos y capital de trabajo, ¿cierto? Acá está la casuística, ¿cierto? Acá tenemos, me dicen que voy a aportar 120 de capital de trabajo y durante el periodo del proyecto, la utilidad me va a dar 40 y 70 de capital de trabajo. Acá tengo mis costos operativos, mano de obra, operación, todo, financiamiento y todo lo jalo en el Excel. Mira, acá está igualito. Todo ha sido jalado de los datos, ha sido jalado el Excel. Entonces, en el primer año, inversión cero, negativo, ¿cierto? En flujo económico, acá está el flujo económico, mis ingresos, todo ha sido jalado por el Excel. Igualito me voy por el gasto financiero, el flujo financiero, ¿no? La parte que coincide, ¿no? La parte acá coincide todo lo que es el flujo, la utilidad, el estado de resultados, ¿cierto? Y le estoy agregando acá en el flujo financiero lo que son los gastos financieros, ¿cierto? Gastos financieros y la amortización, ¿cierto? Acá, como le he puesto arriba depreciación, acá se la quito. Y le estoy incrementando el capital de trabajo, ¿cierto? Porque es un aporte específico. Y esto que aparece acá debajo es el flujo neto. ¿Estamos? Este es el flujo neto, ¿cierto? Y sobre ese flujo neto yo voy a calcular TIR y BAN. ¿Estamos? ¿Cómo me doy cuenta? Esto es importante, esto a veces no he visto en algunas exposiciones. ¿Cómo me doy cuenta de que mi flujo está bien? Tengo que llegar a balance general. Mira, mira, yo lo he jalado todo. Tengo acá todo. Tengo acá mi cuota, ¿cierto? Cuando yo hago balance, tiene que cuadrarme. Mira, acá me cuadró. Esto no lo he hecho, esto lo he jalado, simplemente. O sea, he jalado mi activo corriente. ¿Cuándo me doy cuenta que mi flujo está bien? Cuando mi balance se cuadra. Este es mi estado de resultado, ¿cierto? Y de esa manera, yo puedo determinar, bueno, hay uno que está entrando recién. De esa manera, yo puedo, y por acá tengo mis utilidades. Las utilidades, acuérdense, forma parte y tiene que coincidir ahí con mi flujo de caja, ¿cierto? Tiene que aparecer, porque estoy acá analizando utilidad desde el punto de vista de financiamiento. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es agarrar acá, agarro mi flujo de caja y aplicando la formulita TIR, ¿cierto? Acá igual a TIR, ¿cierto? Ahí ilumino toda esta partecita. Voy a hacer una digresión con el valor de recupero, lo pongo ahí, ¿sí? Para que vean la fórmula y me sale la tasa, ¿se da cuenta? ¿Sí? Y yo ya tengo acá igualito, acá puedo calcular igualito, calculo mi TIR, ¿cierto? Hago igual, TIR, ya me voy. Ha sido un gusto, jóvenes, trabajar, colegas, todavía vamos a seguir impulsando el tema de la capacitación, ¿cierto? Y de esa manera obtengo mi valor, mi tasa interna de retorno. Fíjate, TIR financiero 62, TIR económico 48. Me conviene el TIR financiero, ¿cierto? Puede haber el caso en que el TIR financiero sea menor que este, me conviene aporte propio,
¿sí? Entonces, ese sería la propuesta, colegas. Creo que estamos llegando a las justas, a lo que es esta pequeña, hemos hecho una exposición apretada. Toda esta información se lo vamos a hacer llegar, inscríbanse en la ficha de registro. Y bueno, le agradecemos a todos. No sé si hay alguna pregunta o dos que puedan manifestarse, colega. Ya nos falta dos minutos. Aló, Raúl. Sí, te escucho. Aló. Sí, ¿cómo estás? Muy bonita la explicación, muy didáctica. Es importante también precisar que ahora hay simuladores, ¿no? De proyectos. Así es, Es así es, importante. Y así es. también los